vamos a hablar sobre las salazones y curados en la bromatología. Tenemos que esto es uno de los métodos más antiguos aplicados por el ser humano para la conservación de carnes y pescados. El alimento se somete a los efectos del cloruro sódico, que es la sal común, que prolonga su vida útil y proporciona unas características muy particulares en cuanto a sus propiedades sensoriales. ¿Qué es lo que denominamos una curación? Pues va a ser cuando se combinan los efectos de la sal con una pérdida de agua facilitada por las condiciones ambientales, porque en el producto tiene lugar un proceso en el que se desarrolla una maduración de secación. El empleo de la sal común responde a tres motivos esenciales. El primero va a ser la acción sobre el sabor, ya que lo hace más atractivo y va a depender el nivel de la sal con la dosis empleada que se utiliza. Además va a tener varios factores que van a darle características al producto, como son el contenido de proteínas que suele formar el complejo del catión sodio, la temperatura que se va a consumir, pues en caliente se inestabiliza el complejo anterior, el contenido en grasa que cubre las papilas gustativas y las hace menos sensibles, la acidez que también rompe el complejo del catión sodio con las proteínas. La B es la acción sobre las propiedades del tejido muscular de carnes y pescados. Esto permite la solubilización de las proteínas miofibrilares del tejido muscular. Además, incrementa el poder de retención de agua, reduciendo así la disponibilidad de la misma. Y como último tenemos la acción sobre los microorganismos. La sal no mata a los microorganismos, pero frena el desarrollo de muchos de ellos, al reducir la disponibilidad de agua. Como podemos ver, va a depender de la concentración en la fase acuosa. Vamos a tener que del 0 al 5% las consecuencias microbiológicas tienen muy poco efecto. En 5% la detención del desarrollo de pseudomonas que van a ser responsables de la coloración verdosa. El 10% va a ser mínima actividad de bacterias anaerobias tipo Clostridium. Del 10 al 15% el desarrollo preferencial de las especies Lactobacillus y Staphylococcus. Y más del 20% va a ser la inhibición casi total de bacterias y solamente se van a desarrollar levaduras. Dentro de lo que son las características de la sal, vamos a tener que en la práctica industrial se emplean varios tipos de sal, cuyas propiedades dependen de varios factores, como el origen, el modo de obtención y el tratamiento recibido. En cuanto a pureza, la sal es susceptible de contener variables niveles de impurezas entre el 0.1 y el 8%, debido a la presencia de otras sales, tales como el cloruro magnésico, los sulfatos de sodio, el magnesio y el calcio, además de otros. La sal común se comercializa de diversas formas, como puede ser fina, grano cristalizada, pero siempre de manera higroscópica. Además, en la granulometría va a desempeñar un papel muy importante dentro de lo que es la solubilización, ya que entre más fina sea esta, más grado de solubilización va a tener. Y ya que por su gran solubilidad en agua apenas va a variar con la temperatura. Además, cuando se le adiciona al cloruro sódico nitratos o nitritos, se consigue lo que verdaderamente se llama como el salazón. Dentro de esto también se va a ver varias características que va a tener acción sobre el sabor. Dentro de esto los nitritos le van a dar un sabor muy agradable, sin embargo, añadido en exceso va a resultar un sabor agrio. Dentro de lo que es la acción sobre la conservación de la materia prima, los nitritos ejercen una acción bactericida y bacteriostática, de modo particular para el anaerobio Clostridium. En la acción sobre el color, las salaciones de la carne suelen presentar un color rosáceo muy típico. Esta va a ser el efecto sobre el pigmento de la mioglobina de los derivados de nitritos y nitratos. En primer lugar, los nitratos se ionizan en solución acuosa a ion nitrato, que por la acción de las enzimas nitrato reductasas producidas por algunas bacterias reductoras se reducen a ion nitrito. Después, la acción conjunta de las bacterias reductoras y el pH moderadamente ácido le degrada a óxido nítrico. Finalmente, este compuesto reacciona con el pigmento mioglobina para dar lugar a la forma química nitroso-mioglobina. Cuando el pH de la carne o del pescado no es suficientemente ácido, hay que favorecer la acidez añadiendo azúcares fermentables. Dentro de lo que es la metodología, se aplica de dos modos diferentes. Primero, la acción de las sales en secos. Esta se aplica esencialmente a carnes y para ello se añaden las sales directamente sobre las piezas, casi siempre a capas alternantes. Las sales se disuelven en los jugos superficiales y forman una salmuera muy concentrada que por difusión penetra rápidamente a secciones inferiores. Es presumible que en un principio las sales fueran aplicadas mediante flotación superficial de las piezas a tratar. Y
por la salmonización húmeda. Puede ser aplicada mediante inmersión o por inyección en el tejido muscular. Es una modalidad que suele emplearse tanto en carnes, pescados como para hortalizas. Las piezas se sumergen en las correspondientes salmueras a concentraciones salinas variables. La velocidad de penetración de las sales queda determinada por varios factores, como va a ser la temperatura, la concentración, la superficie de contacto, los tiempos que dura este contacto y la naturaleza del alimento, como está el estado de las superficies, estructura muscular y la permeabilidad celular. Como ya se conoce la importancia del nitrito, surge la tendencia a la adición exclusiva solo de esta sal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la adición de nitritos debe reducirse al mínimo, porque se ha demostrado que el tratamiento culinario de los productos curados con nitritos puede formar cantidades vestigiales de nitrosaminas cancerígenas en su reacción con compuestos de dimetilaminas. Para solazar este problema, se ha sugerido reducir la dosis de nitritos y complementar con otros conservadores que actúan de modo sinérgico con el nitrito. Buenos días con todos. Voy a explicar la técnica de la salazón. Para ello vamos a necesitar como materiales un pescado y sal. Y de utensilios vamos a utilizar una tabla de picar, una bandeja, palillos y un cuchillo. Como primer paso vamos a hacer una limpieza y sacarle las vísceras al pescado. Del pescado vamos a dejar únicamente la espina dorsal y la carne magra. Ahora vamos a proceder a hacer la salazón del pescado. Vamos a primero formar una cama de sal. Vamos a proceder a colocar al pescado. Y vamos a cubrir el pescado con una capa de más o menos 1 centímetro de grosor. Y vamos a dejar que el pescado esté dentro de la sal más o menos aproximadamente por 48 horas. Bueno, pasadas las 48 horas vamos a retirar la sal con abundante agua. Ya, una vez retirada toda la sal, vamos a proceder a colocarle unos palillos para dejarlos secar más o menos por unos 6 días. El pescado se va a ir, ahí lo vamos a colgar unos 6 días y posterior vamos a poder observar cómo la técnica de la salación nos va a permitir conservarlo por un tiempo mayor.